Nació en la sala de beneficencia de un hospital público, hija de un padre que jamás quiso saber de ella y de una madre que la entregó 12 días después del parto. Pasó su infancia repartida entre 12 hogares de acogida y un orfanato de Hollywood, desde cuya ventana miraba cada noche una torre de agua iluminada al otro lado de la valla. Llegó a firmar con el mayor estudio cinematográfico del mundo por $75 a la semana, y acabó siendo la mujer más fotografiada, más deseada y más imitada del siglo XX. ¿Cómo se construye un mito desde la nada absoluta? ¿Y qué precio pagó quien lo construyó? Bienvenidos a Historias de Ídolos. Soy Adrián Montero y hoy os traigo la historia de Marilyn Monroe. Para entender quién fue Marilyn Monroe, hay que conocer primero a la niña que existió antes que ella. Una niña que no tenía nombre propio, ni familia, ni lugar en el mundo. En la mañana del 1 de junio de 1926, una mujer joven dio a luz en la sala de beneficencia del Hospital General de Los Ángeles. No había padre presente. No habría flores ni celebración. La recién nacida fue inscrita en el registro con el nombre de Norma Jean Mortenson, aunque poco después sería bautizada con el apellido Baker, el de la madre. Esa imprecisión en el nombre, esa vacilación entre dos identidades desde el primer documento oficial, anticipaba todo lo que vendría después. Una vida construida sobre ausencias, sobre identidades prestadas, sobre la búsqueda de un lugar propio en un mundo que no la había esperado. La madre, Gladys Pearl Baker, tenía 24 años y trabajaba como cortadora de negativos cinematográficos en los estudios de Hollywood. Era una mujer guapa, inteligente y profundamente inestable, marcada por una herencia familiar que pesaba como una condena. Su padre, Otis Monroe, había muerto internado en un manicomio. Su madre, Della, padecía lo que hoy se diagnosticaría probablemente como trastorno bipolar. Un bisabuelo también había fallecido con una enfermedad mental grave. La locura no era una sombra en aquella familia. Era una presencia constante, casi un destino. 12 días después del parto, Gladys entregó a la niña a un matrimonio de Hawthorne, California. Albert Wayne Bollender e Ida Bollander eran evangélicos estrictos, devotos y severos, que acogían niños de acogida por $5 semanales. Norma Jean pasaría 7 años en aquella casa, llamando a Ida y Wayne tío y tía, creyendo durante mucho tiempo que eran su familia real. Cuando la pequeña, de manera instintiva, llamó a Ida mamá, la mujer la corrigió con frialdad. «No la llames así», le dijo. «Yo no soy tu madre». Era una corrección que iba más allá de las palabras. Era la primera vez que alguien le dejaba claro que no pertenecía a ningún sitio. Los Bollander, a pesar de todo, llegaron a querer a la niña y quisieron adoptarla. Gladys se negó. Nadie ha explicado del todo por qué. Quizá fuera un instinto de posesión. Quizá fuera la convicción de que algún día sería capaz de criar a su hija. El caso es que Norma Jean permaneció en un limbo, ni adoptada, ni reclamada, ni libre. Fue en aquella etapa cuando comenzó a desarrollar un tartamudeo severo. Se volvió retraída, callada, asustada. Los psiquiatras que estudiaron su historia años después señalaron que ese tipo de reacción en la infancia suele estar asociada a alguna forma de abuso dentro del hogar, aunque nada quedó confirmado oficialmente sobre aquella primera casa de acogida. Lo que sí se sabe es que en otra residencia posterior, un huésped abusó de Norma Jean, y cuando ella lo contó, la madre de acogida le dio una bofetada. «No te creo», le dijo. «No digas esas cosas de ese buen hombre». La niña aprendió pronto que contar la verdad no servía de nada. Mientras tanto, Gladys hacía esfuerzos por estabilizarse. En el verano de 1933, compró un pequeño bungalow en Hollywood y se llevó consigo a Norma Jean. Por primera vez en su vida, la niña vivía con su madre. Duró menos de un año. En enero de 1934, Gladys sufrió una crisis psiquiátrica grave y fue diagnosticada de esquizofrenia paranoide. La ingresaron en el Hospital Estatal de Norwalk, del que saldría y al que volvería durante décadas. Sobreviviría a su famosa hija en más de 20 años y moriría en 1984, sin haber salido del todo de aquel laberinto. Norma Jean tenía 7 años cuando se quedó de nuevo sola. Grace McKee, la mejor amiga de Gladys, se convirtió en su tutora legal en 1936. Grace era una mujer vibrante, obsesionada con el cine y en particular con Jean Harlow,
la rubia platino que dominaba las pantallas de Hollywood. Miraba a Norma Jean y veía a alguien extraordinario. «Algún día serás una estrella de cine», le decía. La niña escuchaba y guardaba aquellas palabras en algún lugar muy profundo. Pero la vida de Grace tampoco era estable. Su matrimonio con un hombre llamado Doug Goddard complicó las cosas. Otra traición. Otra persona de confianza que fallaba de la manera más irreparable. La única luz genuina de aquella infancia fue Anna Lower, tía de Grace, con quien Norma Jean vivió desde 1938 hasta alrededor de 1941. Años después, Marilyn Monroe hablaría de ella con una emoción que rara vez mostraba al referirse a su pasado. «Cambió mi vida», diría. «Era un ser humano maravilloso». En casa de Anna, la niña leyó, escribió, respiró. Contribuyó al periódico escolar del Instituto Emerson. Descubrió que tenía talento para las palabras. Durante aquellos años, algo en ella se fue ordenando, aunque el mundo exterior siguiera siendo caótico. Y luego estaba el orfanato. El 13 de septiembre de 1935, con 9 años, Norma Jean ingresó como pupila número 3463 en el Hogar de Huérfanos de Los Ángeles, situado en el 815 de North El Centro Avenue, en pleno Hollywood. El lugar era conocido como Holly Grove. Permaneció allí hasta el 12 de junio de 1937. Desde las ventanas del dormitorio, los niños podían ver la torre de agua de los estudios RKO al otro lado de la valla. Norma Jean miraba esa torre todas las noches. Años después, ya convertida en Marilyn Monroe, recordaría aquellos momentos con una mezcla de melancolía y determinación. Solía pensar que debía de haber miles de chicas sentadas solas como yo, soñando con convertirse en estrellas de cine, diría. Pero yo no iba a preocuparme por ellas. Yo soñaba con más fuerza que ninguna. Aquella afirmación no era fanfarronería, era una decisión de supervivencia. La niña que no tenía padre ni madre, ni hogar permanente, había encontrado algo que nadie podía quitarle. Una promesa que se hacía a sí misma cada noche, con la torre iluminada al fondo. Y aquí es donde la historia se complica, con una pregunta que tardaría décadas en responderse. ¿Quién era el hombre cuyo nombre no figuraba de manera real en su partida de nacimiento? El nombre que aparecía en el documento oficial era el de Martin Edward Mortenson, el segundo marido de Gladys. Pero Mortenson se había separado de Gladys meses antes de la concepción, y siempre insistió en que jamás había consumado el matrimonio. No era el padre. Eso lo sabían quienes conocían la situación, pero nadie lo decía en voz alta. La identidad del padre biológico de Norma Jean fue una de las preguntas sin respuesta que la persiguió toda la vida. A los 18 años, Norma Jean consiguió el número de teléfono de Charles Stanley Gifford, el supervisor de su madre, en Consolidated Film Industries. Todo apuntaba a que era él. Lo llamó. La respuesta fue devastadora. «Estoy casado», le dijo Gifford. «Tengo una familia. No tengo nada que decirte. Habla con mi abogado». Norma Jean intentó verle 2 veces más. En 1950, cuando viajó a su granja lechera en Hemet, California, y de nuevo en 1961. Las 2 veces, él se negó a recibirla. En aquella época, la ciencia no existía para confirmarlo. Pero en 2022, análisis de ADN realizados a partir de muestras familiares confirmaron lo que siempre se había sospechado. Gifford era el padre biológico de Marilyn Monroe, un hombre que nunca quiso saber nada de la mujer más famosa del siglo XX y que se aseguró de que ella lo supiera. La niña que miraba la torre de agua desde el orfanato de Hollywood no sabía nada de esto con certeza. Sabía, eso sí, que había llegado al mundo sin ser esperada, que había sido entregada, recogida, devuelta, trasladada, ignorada y, en ocasiones, dañada por los adultos que debían protegerla. Y sabía, con la claridad que a veces tienen los niños en medio del caos, que la única salida era convertirse en alguien tan grande que el mundo no pudiera ignorarla. La niña que emergió de 12 hogares de acogida y un dormitorio de orfanato no era simplemente alguien dañado. Era alguien con una determinación que muy pocas personas llegan a conocer, porque muy pocas personas necesitan de ella con tanta urgencia. Norma Jean Mortenson había llegado al mundo sin que nadie la esperara.
Marilyn Monroe, se encargaría de que nadie pudiera olvidarla. En el otoño de 1941, un fotógrafo del ejército estadounidense recorría las instalaciones de la fábrica de municiones Radio Plane en Van Nuys, California. Su misión era documentar a las mujeres que trabajaban en la industria de guerra, imágenes destinadas a elevar la moral de las tropas en el frente. El hombre avanzaba entre máquinas y ruido, disparando su cámara con la rutina de quien ha hecho aquello cientos de veces, cuando algo le obligó a detenerse. Una joven con el pelo rizado y la cara manchada de polvo colocaba hélices en piezas de avión con una concentración absoluta. David Conover bajó la cámara, volvió a mirarla y luego escribiría. Era hermosa. No de una manera ordinaria, de una manera que la lente captaba de forma distinta como lo hacían los ojos. Pero esa escena pertenece a 1944, no al comienzo de esta historia. Para entender cómo llegó Norma Jean a aquella fábrica, hay que retroceder hasta 1942, cuando tenía 15 años, y el mundo volvió a colocarse en su contra. Grace McKee Goddard, su tutora legal, recibió la noticia de que su marido había sido trasladado a Virginia Occidental por motivos de trabajo. La ley de California no permitía sacar a un menor bajo tutela del Estado sin autorización especial, y los trámites eran largos e inciertos. La alternativa era clara y brutal. Norma Jean volvería a Hollygrove, al orfanato, a la litera, al dormitorio colectivo, a la ventana desde la que se veía la torre de los estudios RKO. Grace no quería eso para ella, y fue entonces cuando miró a su alrededor y encontró una solución que, vista desde la distancia, resulta difícil de calificar de otra manera que no sea conveniente para todos excepto para la protagonista. Los vecinos de los Goddard tenían un hijo, James Dougherty, 21 años, trabajador de Lockheed Aircraft, de aspecto agradable y carácter tranquilo. Grace habló con la madre del joven. Si James se casaba con Norma Jean, la chica no tendría que volver al orfanato. Era una proposición, no un romance. James Dougherty diría años después que entre ellos se desarrolló un afecto genuino, que se conocieron en un baile de Navidad de finales de 1941 y que la atracción fue real. Puede que así fuera, pero la arquitectura del acuerdo era inequívoca. Una adolescente sin familia ni recursos se casaba con un desconocido para no quedarse sin techo. El 19 de junio de 1942, 18 días después de cumplir 16 años, Norma Jean se convirtió en señora Dougherty en una ceremonia celebrada en el 432 de South Bentley Avenue, en Los Ángeles. Para casarse abandonó el instituto. El matrimonio no fue miserable. Dougherty era un hombre fundamentalmente decente, sin crueldad ni maldad. Pero tampoco era lo que Norma Jean necesitaba, aunque en aquel momento ella misma no habría sabido decir qué era exactamente eso. Lo que sí reveló, sin pretenderlo, fue la manera en que se dirigía a su marido. Lo llamaba papá. Ese detalle, pequeño y elocuente, decía más sobre lo que buscaba que cualquier declaración directa. No buscaba un marido, buscaba lo que nunca había tenido. Años después, Marilyn Monroe hablaría del matrimonio con la honestidad sin adornos que a veces la caracterizaba. Mi matrimonio no me hizo triste, diría, pero tampoco me hizo feliz. Era una especie de amistad con privilegios. La frase tenía la precisión de alguien que ha pensado mucho en algo y ha llegado a una conclusión que no le satisface del todo, pero que es la más cercana a la verdad disponible. En abril de 1944, Dougherty embarcó con la Marina Mercante. Norma Jean no se quedó esperando. Consiguió trabajo en la fábrica de municiones Radio Plane de Van Nuys, inspeccionando paracaídas y aplicando retardante de fuego a piezas de avión por $20 a la semana. Era la primera vez en su vida que ganaba su propio dinero. La sensación debió de ser nueva y extraña, esa combinación de cansancio físico y autonomía que no se parece a ninguna otra cosa. Fue allí donde apareció David Conover, fotógrafo del ejército, destacado por el capitán Ronald Reagan para documentar a las trabajadoras de guerra. Conover vio a la joven con el pelo rizado y la cara sucia. Hizo una fotografía, siguió andando y se detuvo. Volvió sobre sus pasos. Pasó las 2 semanas siguientes enseñándole a posar. Norma Jean aprendía con una rapidez que él mismo no esperaba. Había algo en ella que la cámara veía de manera distinta, una presencia que el objetivo amplificaba en lugar de reducir. En agosto de 1945, Norma Jean se presentó en la agencia de modelos Blue Book, dirigida por Emmeline Snively.
La valoración inicial fue contenida. Guapa pero no excepcional. Mejor orientada al material de pin-up que a la alta costura. Pero había algo que la cámara podía captar. Norma Jean se volcó en el trabajo con una intensidad que sorprendió a quienes la rodeaban. A principios de 1946, había aparecido en aproximadamente 33 portadas de revistas. Snively vio el potencial, y también vio lo que lo limitaba. Le dijo sin rodeos que debía aclarar y alisar su cabello, porque el rostro redondo necesitaba una forma que lo alargara. En febrero de 1946, el fotógrafo Raphael Wolf pagó la transformación, porque necesitaba una rubia para un anuncio de shampoo. En la peluquería de Frank y Joseph, los rizos castaños fueron alisados químicamente y aclarados. La entrada del cabello fue eliminada mediante electrólisis. El resultado fue un cabello rubio que se convertiría, con el tiempo, en quizá el rasgo físico más reconocible del siglo XX. Y aquí es donde la historia plantea su pregunta central, la que recorre toda esta etapa de su vida como una corriente subterránea. ¿Qué veía la cámara en Norma Jean que los ojos humanos no alcanzaban a ver? La pregunta no es retórica, es técnica y psicológica al mismo tiempo. Emmeline Snively lo observó. David Conover lo intuyó. Y la respuesta llegaría meses después, en circunstancias que nadie habría podido prever, en una sala de cine vacía al amanecer. Pero antes de eso, hubo que resolver un problema doméstico. James Dougherty volvió del Pacífico y encontró a una esposa diferente de la que había dejado. Le pidió que abandonara el modelaje. Quería recuperar a la joven que había conocido en el baile de Navidad, la chica de 16 años, que todavía no sabía exactamente quién era. Pero esa chica ya no existía. Norma Jean había aprobado la atención, la independencia económica y la primera insinuación de que su destino podía ser algo más grande que una casa en los suburbios de Los Ángeles. En 1946 presentó la solicitud de divorcio en Las Vegas. El decreto definitivo se firmó el 13 de septiembre de 1946, exactamente 11 años después de que ingresara en Holly Grove como pupila número 3463. La coincidencia de fechas no parece haber sido buscada, pero resulta difícil ignorarla. El día en que cerró el capítulo del orfanato fue también el día en que cerró el del matrimonio de conveniencia. Dougherty se enteró de que su matrimonio había terminado mientras navegaba por el río Yangtze a bordo de un barco. Años después, se convertiría en detective del Departamento de Policía de Los Ángeles y en el primer instructor del equipo de operaciones especiales del cuerpo. Concedió entrevistas sobre Norma Jean hasta su muerte en 2005. No parecía guardarle rencor. Tal vez entendía, mejor que nadie, que nunca había habido manera de detenerla. A finales de 1946, Norma Jean tenía 20 años, estaba recién divorciada y se encontraba ante una encrucijada real. Las portadas de revistas pagaban los alquileres, pero las revistas no eran el cine. La torre de agua de los estudios RKO, que había mirado desde el dormitorio de Holly Grove, ya no era solo un símbolo de lo que quería. Era el destino al que se dirigía. La respuesta a la pregunta sobre lo que la cámara veía en ella llegó una mañana de julio de 1946, a las 5:30, en un plató desierto de los estudios Fox. Leon Shamroy, 4 veces ganador del Oscar a la mejor fotografía, la observó a través del visor de su cámara mientras ella cruzaba el escenario, se sentaba en un taburete y encendía un cigarrillo. Llevaba un vestido de lentejuelas hasta el suelo. No había diálogo. Era una prueba puramente visual. Lo que Shamroy describió después se acercaba más a la experiencia de un fenómeno natural que a la evaluación técnica de una actriz. La mayoría de las personas salen peor en pantalla de como son en la vida real. Norma Jean salía mejor. La cámara la amplificaba, la refinaba, encontraba en ella algo que el ojo humano percibía de manera difusa y que el objetivo convertía en certeza. Era un don que no podía enseñarse ni fingirse. O se tenía o no se tenía. Norma Jean lo tenía. El 24 de agosto de 1946 firmó su primer contrato con la 20th Century Fox por $75 a la semana. Ben Lyon, el ejecutivo que había organizado la prueba, sugirió el nombre artístico, Marilyn, en honor a Marilyn Miller, la legendaria estrella de los espectáculos Ziegfeld. Para el apellido, ella eligió el apellido de soltera de su madre, Monroe. Se habían considerado otras opciones, combinaciones distintas,
Nombres que sonaban bien, pero que no terminaban de encajar. Monroe encajó desde el primer momento. El cambio legal del nombre no llegaría hasta febrero de 1956, pero desde el 24 de agosto de 1946, Norma Jean Mortenson había dejado de existir en la práctica. Marilyn Monroe ocupó su lugar. Años después, cuando alguien le preguntó qué representaba el nombre antiguo, respondió con 3 palabras: no deseada, tímida, esclava del orfanato. Marilyn Monroe, en cambio, sería deseada por todos. No era vanidad, era la lógica de alguien que había construido una identidad nueva porque la anterior no le había servido de protección frente a nada. El hombre que le dio un nombre había compartido pantalla con la primera rubia legendaria de Hollywood. Ben Lyon había actuado junto a Jean Harlow en Los Ángeles del Infierno, la película de Howard Hughes de 1930, y cuando la joven de 20 años entró en su despacho del estudio Fox en el verano de 1946, sintió que el pasado se repetía. «Es Jean Harlow otra vez», dijo, y organizó una prueba de cámara sin consultar plenamente al director del estudio, Darryl F. Zanuck. La prueba se filmó en julio de 1946, a las 5:30 de la mañana, en un plató vacío que pertenecía a una producción de Betty Grable. Era una hora intempestiva, el escenario estaba desierto, y la iluminación era la que quedaba de la noche anterior. Norma Jean cruzó el plató con un vestido de lentejuelas hasta el suelo, se sentó en un taburete y encendió un cigarrillo. No había texto que memorizar. No había personaje que construir. Era solo una joven y una cámara. Y lo que ocurrió entre los dos fue algo que el operador Leon Shamroy, 4 veces galardonado con el Oscar a la mejor fotografía, no supo explicar del todo en términos técnicos. La mayoría de las personas salen en pantalla ligeramente disminuidas respecto a su presencia real. Las cámaras aplanan, reducen, quitan. Norma Jean hacía lo contrario. La cámara la encontraba y la magnificaba. Encontraba en ella algo que los ojos humanos percibían de manera imprecisa y que el objetivo convertía en algo concreto e irresistible. Shamroy lo describió en términos que rozaban lo místico, y su reacción importaba, porque era un profesional experimentado que había fotografiado a las mujeres más bellas de Hollywood durante 2 décadas, y no era dado a la exageración. Zanuck, sin embargo, no se impresionó. El director de Fox era un hombre pragmático, con criterios estéticos propios, y la joven que Lyon le presentaba no encajaba en su idea de lo que debía ser una estrella. Firmó el contrato solo cuando los estudios RK mostraron interés en contratarla. No quería perderla frente a la competencia, pero tampoco tenía claro qué hacer con ella. El 24 de agosto de 1946, Norma Jean firmó con Fox por $75 a la semana. Marilyn Monroe tomó su lugar desde ese día. Pero el nombre era lo único que había cambiado de manera inmediata. Lo demás requeriría tiempo, fracasos y la intervención de varias personas que creyeron en ella cuando los resultados todavía no justificaban esa fe. Los primeros 6 meses en Fox se pasaron en clases, interpretación, canto, danza. Se matriculó también en el Actors Laboratory Theatre, una escuela de orientación progresista que más adelante le causaría problemas durante la época del macartismo por sus supuestas vinculaciones políticas. Los profesores de laboratorio la encontraron demasiado tímida, demasiado insegura. Cuando llegó el momento de renovar su contrato en agosto de 1947, Fox decidió no hacerlo. El primer estudio la había contratado y luego la había dejado marchar sin demasiada convicción en ninguna de las 2 decisiones. La Columbia Pictures la contrató en 1948 con la esperanza de crear una nueva Rita Hayworth. Fue allí donde comenzó a trabajar con Natasha Littes, una profesora de interpretación nacida en Berlín, que se convertiría en una de las figuras más importantes y más controvertidas de su vida profesional y personal durante los años siguientes. Columbia le dio una sola película, Las chicas del coro, un musical de bajo presupuesto que le permitió demostrar que podía cantar, moverse y tener presencia en pantalla. Podía hacer todo eso. Pero en septiembre de 1948, Columbia la dejó marchar también. 2 estudios la habían descartado. Era una conclusión que habría paralizado a la mayoría. Para Marilyn Monroe supuso una pausa, no un fin. Y aquí aparece la pregunta que sostiene toda esta etapa de su carrera.
Si dos grandes estudios habían decidido que no valía la pena invertir en ella, ¿qué fue lo que cambió el rumbo de manera tan radical que apenas 2 años después era indiscutiblemente la actriz más interesante de Hollywood? La respuesta tiene nombre y apellido: Johnny Hyde. Hyde era vicepresidente de la agencia William Morris, uno de los hombres más influyentes de la industria cinematográfica, responsable de haber construido las carreras de Rita Hayworth y Lana Turner, entre otras. Tenía 53 años, estaba casado y padecía una enfermedad cardíaca grave que los médicos le habían comunicado con claridad. Le quedaban aproximadamente 2 años de vida. Cuando conoció a Marilyn en 1949, se convenció de que estaba ante alguien destinada a ser una estrella, y dedicó el tiempo que le quedaba a hacer lo posible. Hyde pagó clases de interpretación, ropa, trabajo dental, y consiguió audiciones a las que una actriz sin representación no habría podido acceder. Le suplicó que se casara con él, prometiéndole su fortuna. Marilyn se negó. No se casaría con un hombre al que no amaba, aunque eso supusiera renunciar a la seguridad económica. Era una decisión llamativa en una mujer que había crecido sin nada, que se había casado a los 16 años, precisamente para tener un techo. La huérfana que había contraído matrimonio por supervivencia, se había convertido en una mujer con principios sobre el amor que no estaba dispuesta a negociar. Hyde no se rindió. En lugar de insistir en el matrimonio, canalizó toda su energía hacia su carrera, y en 1950 consiguió las 2 audiciones que lo cambiaron todo. La primera fue para La jungla de asfalto, dirigida por John Huston. El papel era pequeño, la amante joven de un abogado corrupto, apenas 5 minutos en pantalla. Huston se había resistido inicialmente a considerarla, sospechando que Hyde estaba usando su influencia para favorecer a su protegida. Pero cuando ella entró a hacer la prueba, la joven nerviosa que Hyde describía desapareció por completo. Marilyn no consiguió el papel gracias a Johnny, diría Huston años después. Lo consiguió porque era extraordinariamente buena. Los críticos que reseñaron la película señalaron a la rubia desconocida como una de sus mejores bazas. La segunda oportunidad fue Eva al desnudo, la obra maestra de Joseph L. Mankiewicz, protagonizada por Bette Davis, Ann Baxter, George Sanders y Celeste Holm. Marilyn interpretaba a la señorita Claudia Caswell, una joven que había estudiado interpretación en la Escuela Dramática de la Copacabana, según rezaba el guión con ironía apenas disimulada. Era un papel pequeño, pero ella lo ejecutó con una precisión que dejaba al espectador en la duda. ¿Estaba en el chiste o era el chiste? Esa ambigüedad, esa capacidad de sugerir inteligencia detrás de la fachada de ingenuidad, era exactamente lo que hacía que resultara fascinante. Zanuck, el mismo hombre que años antes había firmado su contrato sin convicción, comprendió por fin lo que Lyon había visto en aquel plató al amanecer. Fox le ofreció un nuevo contrato, esta vez con la intención de quedarse con ella. Johnny Hyde murió en diciembre de 1950, poco después de que ambas películas garantizaran el regreso de Marilyn a Fox. No vivió para ver todo lo que él había puesto en marcha. Marilyn Monroe asistió al funeral, pero la familia de Hyde no le permitió sentarse entre los deudos. Era la protegida, la amante, la mujer que no había querido casarse con él. Ocupó un lugar al fondo de la sala y lloró sola. La gratitud que sentía hacia aquel hombre fue, según todos los testimonios, profunda y duradera. Hyde le había dado algo que ningún contrato podía garantizar: la convicción de que merecía estar donde estaba. Los primeros años de la década de 1950 se convirtieron en una sucesión de papeles cada vez más prominentes. No te molestes en llamar, en 1952, le dio un papel dramático raro, una canguro perturbada con una carga psicológica que los estudios no solían confiar a actrices catalogadas como sex symbols. Ella lo llevó con una contención que sorprendió a quienes esperaban otra cosa. Pero el año decisivo fue 1953. 3 películas, 3 éxitos masivos, 3 papeles completamente distintos que en conjunto demostraron una versatilidad que sus detractores se habían negado a reconocer. Niágara la presentó como mujer fatal que planea el asesinato de su marido. Fue la primera vez que su nombre apareció por encima del título. Los caballeros las prefieren rubias. La emparejó con Jane Russell y le dio la secuencia más icónica de su carrera hasta ese momento.
Marilyn, bajando una escalera con un vestido rosa, cantando «Los diamantes son los mejores amigos de una chica». Y Cómo casarse con un millonario la reunió con Betty Grable y Lauren Bacall. 3 éxitos en un mismo año. La industria que la había descartado 2 veces no tenía ya manera de mirar hacia otro lado. Pero hay un detalle de aquel periodo que suele quedar sepultado bajo el brillo de las portadas y los carteles. Mientras rodaba esas comedias ligeras que el público devoraba, Marilyn Monroe leía a Dostoyevsky, estudiaba a Stanislavski y asistía a clases nocturnas de historia del arte. La chica del vestido rosa y los guantes largos subrayaba párrafos de los hermanos Karamazov en su apartamento de Los Ángeles. No porque quisiera que nadie lo supiera, sino porque lo necesitaba. Esa distancia entre la imagen pública y la persona real no era una táctica calculada. Era la consecuencia inevitable de haber aprendido muy pronto que el mundo respondía mejor a la superficie que al fondo. La niña del orfanato había sobrevivido adaptándose a lo que los demás querían ver. La actriz había perfeccionado esa habilidad hasta convertirla en arte. Y el mundo, encantado con lo que veía, no se molestó en mirar más allá. En enero de 1955, los periódicos de Nueva York publicaron una noticia que nadie en la industria cinematográfica esperaba. Marilyn Monroe, la actriz más taquillera de Hollywood, anunciaba la creación de su propia compañía de producción, Marilyn Monroe Productions, constituida en sociedad con el fotógrafo Milton H. Green. La revista Time, que no solía prodigar elogios de esa naturaleza a las actrices de comedias ligeras, la describió como una mujer de negocios astuta. La Fox, el estudio que la había contratado y descartado y vuelto a contratar, se encontró de pronto negociando en términos de igualdad con la estrella a la que consideraba su propiedad. Era un movimiento sin precedentes, y nadie lo había visto venir. Para entender por qué aquel anuncio resultó tan desconcertante para la industria, hay que retroceder hasta el verano de 1953, cuando Marilyn Monroe era ya, sin discusión posible, la mayor estrella cinematográfica del mundo. 3 películas en un solo año habían construido un fenómeno que la Fox no sabía del todo cómo gestionar. La estaban filmando en comedias que el público adoraba, pero que ella soportaba con una paciencia cada vez más tensa. El estudio la trataba como un producto de temporada, rentable, renovable y, en el fondo, reemplazable. El verano de 1954 condensó todas esas tensiones en una sola noche en una calle de Manhattan. El rodaje de La Tentación vive arriba requería filmar en exteriores en la calle Lexington con la calle 52, sobre una rejilla de ventilación del metro. Era septiembre, hacía calor, y el director Billy Wilder necesitaba repetir la toma docenas de veces, porque la multitud que se había congregado para ver a Marilyn hacía imposible registrar el sonido en condiciones. Toma tras toma, el ventilador levantaba el vestido blanco por encima de sus muslos y la multitud rugía. Marilyn sonreía. Wilder pedía silencio. Y en algún lugar entre el gentío, Joe DiMaggio observaba. DiMaggio era, en ese momento, su marido. Se habían casado en enero de 1954 en el Ayuntamiento de San Francisco. La prensa lo había llamado el matrimonio del siglo, la leyenda del béisbol y la rubia más famosa del mundo. Pero DiMaggio no había entendido, o no había querido entender, lo que significaba casarse con Marilyn Monroe. Él quería una esposa. Ella era un símbolo de una época. Esa noche en la calle Lexington, mientras extraños vitoreaban lo que él consideraba suyo, DiMaggio sufrió algo que los testigos describirían como una humillación pública que no pudo procesar. La pelea que siguió aquella noche fue, según todos los relatos, violenta e irreparable. El 6 de octubre de 1954, Marilyn presentó la demanda de divorcio alegando crueldad mental. El matrimonio había durado 274 días, pero la escena de la rejilla del metro, más allá de lo que le costó en términos personales, produjo algo que ningún departamento de marketing habría podido planificar. La imagen más reconocida de la historia del cine. El vestido blanco, la sonrisa, el viento. Una fotografía que llevaría décadas reproducida en carteles, camisetas, museos y retrospectivas. Marilyn Monroe no solo era una actriz de éxito, era una imagen que había trascendido cualquier película concreta para convertirse en algo más parecido a un arquetipo. Y aquí está la pregunta que recorre toda esta parte de su historia como un hilo tenso. ¿Cómo concilió Marilyn Monroe el hecho de ser esa imagen
con su deseo simultáneo y urgente de ser tomada en serio como artista. La respuesta no fue inmediata. Requirió una ruptura deliberada con todo lo que Hollywood esperaba de ella. En enero de 1955, Marilyn Monroe se instaló en Nueva York. La decisión sorprendió a la industria, que interpretó el movimiento como un capricho o una huida. No era ninguna de las dos cosas, era una estrategia. En Nueva York se matriculó en el Actors Studio, el templo del método interpretativo donde habían estudiado Marlon Brando y James Dean. Lee Strasberg, que dirigía la institución, era la figura más influyente de la pedagogía teatral americana de aquel momento. El método exigía excavar en el trauma personal para ponerlo al servicio del personaje. Para Marilyn, que tenía más trauma acumulado que la mayoría de sus contemporáneos, aquello era un territorio conocido y peligroso al mismo tiempo. Strasberg la recibió, la escuchó, y llegó a una conclusión que comunicó con la certeza de quien no tiene dudas. Marilyn Monroe era uno de los mayores talentos que había visto en su vida, comparable, en su opinión, a Marlon Brando. Era una evaluación que en Hollywood habrían recibido con escepticismo. Strasberg no necesitaba el beneplácito de Hollywood. Fue en esa etapa neoyorquina, cuando también se formó la sociedad con Milton Green y se anunció la creación de Marilyn Monroe Productions. La Fox, que pagaba a su estrella $1.500 por semana, mientras ella generaba decenas de millones, se vio obligada a negociar. El nuevo contrato que firmaron en enero de 1956 fue un documento sin precedentes en la historia del estudio. Marilyn Monroe obtuvo derecho de aprobación sobre directores y guiones, una cláusula que ningún actor de la época y prácticamente ninguna actriz en toda la historia del estudio había conseguido antes. La chica a la que habían descartado 2 veces había renegociado las reglas del juego. La compañía produjo primero Autobús Parado, en 1956, dirigida por Joshua Logan. La película le exigió un trabajo de preparación que pocos en la industria esperaban de ella. Su personaje, Cherie, era una cantante de cabaret con un pasado difícil y una vulnerabilidad que Marilyn construyó desde adentro, no desde la superficie. El resultado fue la mejor recepción crítica de su carrera hasta ese momento. Una nominación al Globo de Oro y reseñas que, por primera vez, la describían como una actriz, no solo como una presencia. Joshua Logan, que había llegado al rodaje con las mismas reservas que casi todos los directores que la precedieron, salió con una convicción diferente. Afirmó que era una de las actrices más subestimadas que había dirigido y que quienes la veían solo como un objeto de deseo estaban perdiéndose a la intérprete real que había debajo. El año 1959 trajo el papel que definiría su reputación artística definitiva. Con Faldas y a lo loco, de Billy Wilder, la ponía junto a Tony Curtis y Jack Lemmon en una comedia de enredos construida alrededor del travestismo, la huida de la mafia y el equívoco amoroso. El rodaje fue notoriamente difícil. La inseguridad de Marilyn requería decenas de tomas para escenas sencillas. Wilder llevó el rodaje con una mezcla de exasperación y admiración que él mismo reconoció años después. Tony Curtis hizo declaraciones poco amables sobre trabajar con ella, pero el resultado fue una película que medio siglo después sigue considerándose una de las mejores comedias de la historia del cine. Marilyn ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical. Era el único premio mayor de su carrera. Tenía 33 años y era la mujer más famosa del mundo. Había llegado a la cima. Pero la cima tiene una característica que solo se comprende cuando ya se está en ella. No hay ningún lugar al que seguir subiendo. Solo queda sostenerse. Y sostenerse requiere un equilibrio que Marilyn Monroe, para entonces, encontraba cada vez más difícil. Porque detrás de los carteles y los premios y las renegociaciones contractuales, había algo que los contratos no podían remediar. La mujer que había leído a Dostoyevsky en su apartamento de Los Ángeles y que había convencido a Lee Strasberg de que era comparable a Brando, seguía siendo, en el fondo, la niña del orfanato que buscaba en cada relación la certeza de que era digna de amor. Y esa certeza nunca llegaba de manera duradera, por muchos flashes que dispararan y por muchas portadas que llenara. Los barbiturados que tomaba para dormir y los estimulantes que necesitaba para despertar no eran una señal de debilidad. Eran la lógica consecuencia de un cuerpo y una mente sometidos a una presión sin descanso desde la infancia. La industria que la había construido no estaba equipada para entender eso, y los médicos que la trataban tampoco terminarían de estarlo.
El fenómeno seguía creciendo, y la mujer que lo sostenía se estaba quedando sin fuerzas para seguir sosteniéndolo. En enero de 1954, Joe DiMaggio esperaba en el ayuntamiento de San Francisco con un traje gris y una expresión que los fotógrafos describirían como contenida, casi solemne. Marilyn llegó con un traje sastre de color marrón oscuro, sin velo, sin ceremonia religiosa, sin el aparato que el mundo habría esperado de la boda del siglo. La prensa llenó la acera. Los flashes no pararon durante horas. Y en algún momento de aquella mañana del 14 de enero, la mujer más deseada del mundo y el deportista más admirado de su generación se convirtieron en marido y mujer. Desde fuera, la unión parecía inevitable, casi mítica. Dos iconos americanos que se encontraban en la cúspide de sus respectivas leyendas. Pero las leyendas no conviven, conviven las personas, y las personas que había detrás de esos dos iconos querían cosas incompatibles desde el principio. Se habían conocido en 1952 a través de amigos comunes. Marilyn llegó a la primera cita, esperando al tipo ruidoso y ostentoso que imaginaba que sería una estrella del béisbol, y encontró a un hombre reservado, casi tímido, que no se lanzó sobre ella de manera inmediata. Ese detalle la descolocó. Estaba tan acostumbrada a que los hombres respondieran a su presencia de manera predecible, que alguien que no lo hacía resultaba intrigante por pura rareza. DiMaggio la llevó a cenar en familia, la introdujo entre sus parientes italianos, le mostró una imagen de vida doméstica que ella nunca había conocido desde adentro. Para una mujer que había crecido sin familia real, aquella visión tenía una fuerza casi hipnótica. Pero DiMaggio quería una esposa, no un símbolo. Había abandonado el béisbol en 1951, en parte porque la fama ya no le interesaba, en parte porque su cuerpo no le permitía seguir al nivel que él mismo se exigía. Se había retirado de todo aquello voluntariamente. No entendía por qué ella no podía hacer lo mismo. Le propuso una vida en San Francisco, alejada de Hollywood, sin cámaras ni contratos ni multitudes. Una vida ordinaria. Marilyn Monroe llevaba toda su infancia soñando con ser extraordinaria. La vida ordinaria era exactamente de lo que había huido. El viaje de luna de miel los llevó a Japón, donde DiMaggio tenía compromisos profesionales relacionados con el béisbol. Marilyn aprovechó para hacer una excursión a Corea del Sur, donde actuó para las tropas americanas estacionadas allí. Más de 100.000 soldados se congregaron para verla. Cuando regresó al hotel, radiante y aún encendida por la energía de la multitud, le dijo a DiMaggio que nunca había escuchado tantos vítores juntos. Él respondió con calma que sí los había escuchado. Se refería a su propia carrera en los estadios. Era una réplica que en apariencia era solo un comentario, pero que en realidad era una declaración de guerra silenciosa. El hombre que había renunciado voluntariamente a ese tipo de adoración no podía comprender a la mujer que la necesitaba para seguir existiendo. Y aquí está la pregunta que atraviesa este matrimonio de principio a fin. ¿Por qué dos personas inteligentes, que se conocían lo suficiente para saber lo que el otro representaba, decidieron casarse cuando todo indicaba que sus mundos eran irreconciliables? La respuesta más honesta es que ambos vieron en el otro lo que necesitaban, no lo que el otro era realmente. DiMaggio vio a una mujer que podía ser rescatada de la industria que la explotaba. Marilyn vio a un hombre que podía darle la familia que nunca había tenido. Los dos se equivocaron, y los dos tardaron menos de un año en comprenderlo. El punto de ruptura definitivo llegó en septiembre de 1954, durante el rodaje de La Tentación vive arriba, en exteriores en Manhattan. DiMaggio estaba presente cuando Marilyn se colocó sobre la rejilla de ventilación del metro en la calle Lexington. Toma tras toma, el ventilador levantaba el vestido blanco y la multitud congregada en la acera aplaudía y silbaba. Lo que DiMaggio vio aquella noche, desde entre el gentío, fue a su esposa convertida en espectáculo para extraños, y no pudo separar lo que ella era profesionalmente de lo que él consideraba una humillación privada. La discusión que siguió aquella noche en el hotel fue lo bastante violenta como para que varios testigos la recordaran décadas después. DiMaggio nunca habló de ello en detalle. Marilyn sí, aunque con la contención de quien ha aprendido que ciertas cosas no deben decirse demasiado alto. El 6 de octubre de 1954 presentó la demanda de divorcio por crueldad mental. El matrimonio había durado 274 días. Así se cerraba el capítulo de Joe DiMaggio. O así parecía cerrarse, porque DiMaggio nunca dejó de estar presente en la vida de Marilyn,
y su historia volvería a cruzarse con la de ella en uno de los momentos más oscuros que le quedaban por vivir. Arthur Miller era todo lo que DiMaggio no era: intelectual, políticamente comprometido, célebre por su inteligencia y no por su físico. Había escrito La muerte de un viajante y Las brujas de Salem. Cuando se conocieron en 1951, presentados por Elia Kazan, Miller estaba casado. La atracción fue inmediata, y los dos tuvieron la suficiente prudencia, o la suficiente cobardía según se mire, como para no actuar sobre ella durante años. Cuando Marilyn se instaló en Nueva York en 1955, se reencontraron. Para ella, Miller representaba algo que ningún hombre le había dado antes: la validación de una de las mentes más reconocidas de América. Si Arthur Miller la veía como una mujer inteligente y compleja, entonces quizá era cierto. Quizá la niña del orfanato que leía a Dostoyevsky en secreto merecía ser tomada en serio. La revista Variety anunció su relación con un titular que condensaba en 3 palabras toda la condescendencia de la época: Cerebrito se casa con reloj de arena. La brutalidad del titular no ocultaba su lógica. El mundo no podía concebir que aquella unión fuera entre iguales. Miller era el cerebro, Marilyn era el cuerpo. Que ella pudiera ser las dos cosas simultáneamente era una posibilidad que la cultura popular de los años 50 no estaba preparada para procesar. Se casaron 2 veces en junio de 1956. Primero una ceremonia civil el día 29 y luego una ceremonia judía 2 días después. Marilyn se había convertido al judaísmo sin presión por parte de Miller, manteniendo una mezuzá en la puerta de su casa y una menorá que tocaba Atikva. Egipto prohibió sus películas a raíz de esa conversión. Ella se describió a sí misma como atea judía durante el resto de su vida, con la tranquilidad de quien ha encontrado una identidad que encaja sin necesidad de explicarla. La luna de miel los llevó a Inglaterra, donde Marilyn rodaba El príncipe y la corista junto a Laurence Olivier. Fue allí, en algún momento de aquellas semanas, donde encontró el diario de Miller. Los contenidos exactos de lo que leyó nunca han sido revelados con precisión. Lo que se sabe es que Miller había escrito algo que expresaba duda, decepción, quizá frustración con las inseguridades de su mujer. El hombre que la amaba, porque veía más allá de la imagen, había puesto por escrito que la persona real, la que existía detrás de la imagen, le resultaba en ciertos aspectos difícil de sostener. Era la traición más íntima posible, no la de un extraño, sino la del único hombre al que había dado acceso a lo que había debajo. El matrimonio no se recuperó nunca del todo de aquella lectura. Siguieron juntos durante años, pero algo esencial se había roto. Marilyn comenzó a depender cada vez más de los barbitúricos para dormir y de los estimulantes para funcionar durante el día. Sufrió varios abortos involuntarios que la hundieron en depresiones profundas. Cada pérdida reabría la herida más antigua, la de la niña no deseada, la de la mujer que no conseguía retener nada de lo que intentaba construir. En 1960, durante el rodaje de Vidas Rebeldes, tuvo un romance con el actor Yves Montand. Ambos estaban casados. El romance fue apasionado y breve. Montand volvió con su mujer. Marilyn quedó más sola que antes. El divorcio de Miller se hizo efectivo el 24 de enero de 1961. Miller no asistiría a su funeral. Tenía a su tercera esposa embarazada de 9 meses y, según algunos relatos, envió flores en lugar de acudir en persona. Es un detalle que los biógrafos han tratado de manera diferente. Algunos lo entienden como una decisión práctica ante circunstancias difíciles. Otros, como la confirmación de que la distancia emocional que había existido entre ellos durante años se mantuvo incluso más allá de la muerte. Lo que Marilyn buscaba en sus matrimonios era lo mismo que había buscado desde que tenía 9 años en el orfanato de Hollywood: alguien que se quedara. DiMaggio quiso quedarse, pero solo si ella cambiaba. Miller se quedó mientras pudo, pero lo que encontró en ella acabó superando su capacidad de sostenerla. Ninguno de los dos era un villano. Los dos eran personas ordinarias atrapadas en una relación extraordinaria, para la que no tenían herramientas suficientes. Y Marilyn Monroe seguía siendo, debajo de todo lo demás, la niña que llamaba papá a su marido, porque no había tenido ninguno, y que soñaba con pertenecer a alguien de una manera que el mundo entero la venerara, pero nadie pudiera darle del todo.
Tony Curtis dijo que besar a Marilyn Monroe en el rodaje de Con faldas y a lo loco era como besar a Adolf Hitler. La frase se reprodujo en todos los periódicos y se convirtió en el resumen más citado de lo que fue aquel rodaje, un infierno creativo del que salió una obra maestra. Curtis lo negó después. Argumentó que le habían sacado de contexto, que en todo caso lo había dicho en un momento de frustración extrema. Pero la frase sobrevivió porque capturaba algo real. Trabajar con Marilyn Monroe en aquellos años era una experiencia que ponía a prueba la paciencia de cualquiera, y al mismo tiempo producía resultados que ningún otro método habría generado. La paradoja era la constante de su vida profesional en la segunda mitad de los años 50 y en los primeros años 60. Cuanto más se deterioraba su capacidad para funcionar en los rodajes, más extraordinarios eran los resultados en pantalla. Cuanto más la industria la consideraba un problema, más claramente se imponía su talento sobre cualquier objeción. Para entender cómo se llegó a esa contradicción, hay que retroceder hasta los últimos años de la década anterior, cuando Marilyn Monroe era ya la actriz más taquillera del mundo, pero sentía con creciente urgencia que los papeles que le daban no bastaban para demostrar lo que era capaz de hacer. El trabajo con Lee Strasberg en el Actors Studio había abierto puertas que los estudios no querían ver abiertas. Strasberg le enseñó a no actuar desde la superficie, sino desde adentro, a no representar una emoción, sino a encontrarla en el propio cuerpo y la propia memoria. Para una mujer con la historia de Marilyn Monroe, esa pedagogía era una herramienta poderosísima y simultáneamente peligrosa. Le exigía regresar constantemente a lugares muy oscuros para iluminar sus personajes desde dentro. Paula Strasberg, esposa de Lee, se convirtió en su coach de interpretación permanente en el set. Estaba presente en prácticamente todos los rodajes, de pie detrás de la cámara, observando cada toma y consultando con Marilyn entre escena y escena. Los directores la detestaban. Sentían que su autoridad quedaba en entredicho, que la actriz respondía a dos cadenas de mando simultáneas y que la segunda, la de Paula, pesaba más que la primera. Billy Wilder la describió como la influencia más perturbadora que había sufrido en un rodaje. Joshua Logan, más generoso en sus declaraciones, señaló que el sistema, aunque difícil de gestionar, producía actuaciones que de otra manera no habrían existido. En 1956, Autobús Parado fue el primer resultado tangible de ese nuevo enfoque. Marilyn Monroe interpretaba a Cherie, una cantante de cabaret de origen humilde, con sueños vagos y una vulnerabilidad muy específica que el papel exigía construir desde adentro y no desde la superficie. La nominación al Globo de Oro llegó junto a las mejores críticas de su carrera hasta ese momento. Por primera vez, los reseñistas no hablaban de su físico en primer lugar, hablaban de su actuación. Y aquí aparece la pregunta que sostiene esta etapa de su historia. ¿Cómo era posible que la misma mujer que producía esas actuaciones fuera cada vez menos capaz de funcionar con regularidad en los rodajes? La respuesta es incómoda, porque obliga a separar el talento de la salud. Y en el caso de Marilyn Monroe, los dos estaban entrelazados de una manera que hacía imposible tener uno sin pagar el precio del otro. El método exigía excavar en el trauma. El trauma era real y profundo, y no tenía fondo visible. Cada personaje que construía desde dentro la dejaba más expuesta, más permeable, más difícil de recomponer cuando la cámara se apagaba. Los barbitúricos para dormir y los estimulantes para despertar no eran una elección recreativa. Eran la consecuencia de un organismo que no encontraba otra manera de regular lo que el trabajo le exigía. Y los médicos, que debían ayudarla a gestionar esa dependencia, no estaban coordinándose de manera eficaz, como quedaría brutalmente de manifiesto en los meses finales de su vida. El rodaje de Con faldas y a lo loco, en 1959, fue el episodio más de contradicción. Billy Wilder necesitó 83 tomas para una escena en la que Marilyn debía entrar a una habitación, abrir un cajón y decir 3 palabras. 83 tomas, no porque fallara técnicamente, sino porque su concentración se rompía, porque su ansiedad la bloqueaba, porque el mecanismo que debía ponerla en funcionamiento tardaba en arrancar de manera impredecible. En el set, la llamaban la última en llegar y la primera en irse de sus propias escenas, en el sentido de que cuando estaba presente físicamente, no siempre estaba presente de ninguna otra manera. Y sin embargo, la película terminada es, medio siglo después,
una de las comedias más perfectas de la historia del cine. La actuación de Marilyn Monroe como Sugar Cane es una construcción de precisión milimétrica. El tempo cómico, la ingenuidad que esconde inteligencia, la sensualidad que nunca se convierte en caricatura. Wilder, que la había maldecido durante el rodaje, reconoció después que el resultado justificaba todo lo que había costado. Marilyn ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical. Era el único premio mayor de su carrera. Tenía 33 años. Era la mujer más famosa del mundo. Y estaba, al mismo tiempo, empezando a desmoronarse. El rodaje de Vidas Rebeldes, en 1960, concentró todas esas tensiones en un solo proyecto. El guión era de Arthur Miller, que lo había escrito para ella como un regalo artístico, una demostración pública de que la veía como la actriz seria que siempre había querido ser. El reparto incluía a Clark Gable, a Montgomery Clift y a Eli Wallach. La dirección era de John Huston, el mismo que años antes había dicho que ella había conseguido su primer papel porque era extraordinariamente buena. El rodaje en el desierto de Nevada fue una agonía. Marilyn llegaba con horas de retraso o no llegaba. Cuando estaba presente, a menudo no era capaz de rodar. Tuvo que ser hospitalizada a mitad de la producción. Miller, que presenciaba el hundimiento de su matrimonio, mientras intentaba adaptar los diálogos a las capacidades cambiantes de su esposa, reescribía escenas por la noche para el día siguiente. Clark Gable, que sufría del corazón y que soportaba el calor del desierto y los retrasos con una disciplina que los testigos describieron como admirable, murió de un ataque cardíaco pocos días después de que concluyera el rodaje. Su viuda culpó públicamente a Marilyn. La acusación fue injusta, en sus términos exactos, pero no era del todo incomprensible, como expresión de un agotamiento colectivo. La película, vista hoy, tiene la textura de algo que solo puede existir cuando todo lo demás está fallando. Hay en las actuaciones una desnudez que ningún rodaje ordenado habría producido. Fue el último film completo de Marilyn Monroe, y fue también el último de Clark Gable. En 1962, la Fox le asignó Algo tiene que ceder, una comedia ligera con Dean Martin que debía ser un regreso cómodo y rentable. Marilyn faltó un día tras otro. Cuando aparecía en el set, a menudo no podía rodar. El 8 de junio de 1962, el estudio la despidió formalmente por absentismo espectacular. La mayor estrella de los años 50 fue destituida como si fuera una empleada sin importancia. Pero la historia no terminó ahí. En las semanas siguientes, Marilyn negoció con una determinación que sorprendió a quienes ya la daban por acabada. A finales de junio, Fox la readmitió con un aumento de sueldo sustancial. El rodaje debía retomarse en octubre. No hubo octubre. El 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe murió en su casa de Brentwood. Algo tiene que ceder quedó sin terminar para siempre. La paradoja con la que se abre esta parte de su historia, la de Tony Curtis y su declaración exasperada, encontraba aquí su resolución más amarga. El talento y la destrucción habían viajado juntos durante toda su carrera, como dos fuerzas que se alimentaban mutuamente, sin que ninguna pudiera existir sin la otra. La cima y el abismo no eran lugares distintos en la vida de Marilyn Monroe. Eran el mismo lugar, visto desde ángulos diferentes. La noche del 19 de mayo de 1962, en el Madison Square Garden de Nueva York, una mujer salió al escenario con un vestido que el diseñador Jean-Louis había tardado semanas en construir. Era de gasa de seda color carne, sembrado de miles de strass cosidos directamente sobre la tela, tan ceñido que había tenido que ser literalmente cosido sobre el cuerpo de quien lo llevaba. Bajo los focos del Garden, el efecto era el de alguien que no llevaba nada en absoluto. 15.000 personas la vieron llegar al micrófono. El presidente de los Estados Unidos estaba sentado en el palco de honor. Marilyn Monroe cantó Cumpleaños Feliz. Lo que hizo con esa canción de 30 segundos fue algo que ningún análisis musical puede explicar del todo. La entonó despacio, con una cadencia que convertía cada sílaba en algo distinto de lo que debía ser, con una intimidad que resultaba casi incómoda de presenciar en público. El presidente John F. Kennedy, cuando subió al micrófono para agradecer el homenaje, dijo que ahora podía retirarse de la política, habiendo escuchado Cumpleaños Feliz cantado de manera tan dulce y pura. El chiste arrancó las carcajadas de la sala.
La ironía de la palabra pura, dicha por aquel hombre en aquel momento, no escapó a nadie. Esa actuación fue el punto en que la relación entre Marilyn Monroe y la familia Kennedy dejó de ser un rumor de Hollywood para convertirse en un hecho público, aunque nunca confirmado de manera oficial. Lo que ocurrió exactamente entre Marilyn y los hermanos Kennedy sigue siendo, más de 6 décadas después, un territorio donde la evidencia sólida y la especulación sin fundamento conviven sin posibilidad de separación perfecta. Lo que sí puede afirmarse con razonable certeza es lo siguiente. Marilyn Monroe conocía a la familia Kennedy desde mediados de los años 50, a través de Peter Lawford, actor británico casado con Patricia Kennedy, hermana del presidente. Lawford organizaba reuniones en su casa de la playa de Malibú, donde confluían Hollywood y el mundo político. Y Marilyn era una presencia habitual. Conocía a JFK desde aquellas reuniones. Lo que se desarrolló entre ellos a partir de ahí es más difícil de fijar. La versión más documentada de un encuentro íntimo entre Marilyn y el presidente la sitúa la noche del 24 de marzo de 1962, en la finca de Bing Crosby en Palm Springs, California. El masajista personal de Marilyn, Ralph Roberts, afirmó que ella lo llamó esa noche y que la voz de Kennedy era audible en el fondo de la conversación. Roberts sostuvo que Marilyn le dijo que había sido un encuentro único, no el inicio de una relación continuada. La única fotografía conocida de Marilyn y Kennedy juntos fue tomada en la fiesta posterior al espectáculo del Madison Square Garden. Los dos están de pie, próximos, sonriendo. Es una imagen que existe y que dice lo que dice, y también lo que no dice. Y aquí está la pregunta que recorre esta parte de la historia, como una corriente que nunca sale a la superficie. ¿Qué sabía Marilyn Monroe, que había escuchado en aquellas conversaciones privadas, y qué consecuencias tuvo ese conocimiento en las últimas semanas de su vida? La relación con Robert Kennedy, el fiscal general, es aún más difícil de documentar. Las fuentes más directas son la propia ama de llaves de Marilyn, Eunice Murray, y varios testigos que afirmaron haberlos visto juntos en distintas ocasiones. Murray, que durante años negó cualquier visita de Bobby Kennedy a la casa de Brentwood, admitió décadas después, en una entrevista con el periodista Anthony Summers, publicada en su libro de 1985, que por supuesto Bobby Kennedy había estado allí y que por supuesto había tenido una relación con Marilyn. La declaración llegó con un retraso de más de 20 años y procedía de una mujer cuya credibilidad había quedado en entredicho por sus contradicciones previas. Pero era lo que era, una admisión directa, tardía e incómoda. Lo que los testimonios más consistentes sugieren es que la relación con Robert Kennedy, si existió, fue más intensa emocionalmente que el encuentro con el presidente. Algunos relatos la describen como alguien que creyó durante un tiempo que aquello podía convertirse en algo serio. Si fue así, se equivocó de la manera más dolorosa. Robert Kennedy estaba casado, tenía hijos, y su posición pública era incompatible con cualquier asociación con Marilyn Monroe que fuera más allá de lo que ya existía. El problema no era solo personal, era político. En el verano de 1962, el FBI del director Hoover tenía un expediente abierto sobre Marilyn Monroe desde 1955, originado por su matrimonio con Arthur Miller, a quien los servicios de inteligencia consideraban políticamente sospechoso por sus simpatías de izquierda. Ese expediente se había ido engrosando con los años. Hoover sabía, o creía saber, cosas sobre las relaciones de Marilyn con los Kennedy que podría haber usado como palanca. La relación entre el director del FBI y los hermanos Kennedy era de una tensión apenas disimulada, y cualquier información comprometedora sobre la familia era, para Hoover, un activo potencial. También circulaban versiones sobre la existencia de un diario rojo, un cuaderno en el que Marilyn habría anotado cosas que escuchó en sus conversaciones privadas con los Kennedy. Detalles sobre la Bahía de Cochinos, sobre los planes de la CIA para asesinar a Fidel Castro, sobre secretos de Estado que no debían salir de determinadas habitaciones. Lionel Grandison, un antiguo auxiliar del forense, afirmó haber visto ese diario. Su testimonio era detallado y específico. También era el testimonio de un hombre al que habían despedido de su puesto por robar objetos de personas fallecidas y que ofreció su declaración años después a cambio de dinero. El diario nunca apareció. Nadie más que él afirmó haberlo visto. Lo que sí ocurrió, y esto está documentado de manera más sólida, es que en las semanas anteriores a la muerte de Marilyn
tanto el presidente como su hermano cortaron el contacto con ella de manera abrupta. Sus llamadas no eran devueltas. Los intermediarios que antes facilitaban la comunicación dejaron de estar disponibles. Marilyn Monroe, que había cantado cumpleaños feliz al presidente ante 15.000 personas apenas 2 meses antes, fue excluida sin explicación. Lo que eso significó para ella en términos emocionales puede imaginarse a través del patrón de toda su vida. Cada vez que se acercaba a algo que sentía como propio, desaparecía. Los padres que no la reclamaron, los maridos que querían cambiarla, y ahora los hombres más poderosos del país, que habían podido tenerla cerca mientras era conveniente y que la descartaban en cuanto dejaba de serlo. La noche del 3 de agosto de 1962, alguien llamó repetidamente al teléfono de Marilyn con un mensaje que ella contó a su amiga Jean Carmen a las 6 de la mañana del día siguiente. «Déjalo en paz». La voz era de mujer. Las palabras eran más sucias que esas. Marilyn estaba asustada y agotada antes de que comenzara su último día. Lo que la actuación del Madison Square Garden había mostrado al mundo era la imagen perfecta de alguien en el centro absoluto del poder y del deseo. Lo que ocultaba era una mujer que en pocas semanas sería tan invisible para los Kennedy como lo había sido para su padre biológico 40 años antes. El vestido de Marilyn aquella noche en el Madison Square Garden fue subastado en 1999 por $1.256.000. Es la prenda de vestir más cara que se ha vendido en una subasta en la historia. La persona que la llevó dentro murió 3 meses después de aquella actuación, sola, en su dormitorio, con un teléfono en la mano. En febrero de 1962, Marilyn Monroe compró una casa. Era la primera vez en su vida que tenía una propiedad propia. 35 años de existencia, sin un lugar que fuera suyo, sin una dirección que no dependiera de un marido, un estudio o un contrato de alquiler. La casa estaba en el 12305 de Fifth Helena Drive, en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Era una construcción de estilo español, modesta para los estándares de Hollywood, con paredes encaladas y un pequeño jardín. Costó aproximadamente $75.000. Marilyn la decoró con lentitud y sin terminar nunca del todo. Compró muebles mexicanos, encargó azulejos, plantó árboles de cítricos en el jardín. La casa tenía el aspecto de alguien que está aprendiendo a habitar un espacio propio por primera vez, lo cual era exactamente lo que era. Pero había un detalle en la entrada que los biógrafos han citado desde entonces con una insistencia que roza lo obsesivo. Un azulejo con una inscripción en latín. Cursum perficio. Estoy terminando mi viaje. Nadie sabe con certeza si Marilyn eligió esa inscripción porque le gustó el sonido de las palabras, porque la encontró en algún catálogo de decoración sin prestar demasiada atención a su significado o porque algo en ella reconoció en esa frase una verdad que no era capaz de formular de otra manera. Los que prefieren las explicaciones más oscuras señalan que es imposible que eligiera esas palabras sin saber lo que decían. Los que prefieren las más sencillas recuerdan que Marilyn Monroe era perfectamente capaz de comprar un azulejo por razones estéticas. La ambigüedad es irresoluble, y por eso persiste. Lo que sí puede afirmarse sin ambigüedad es que en aquella casa, durante los 6 meses que vivió en ella, Marilyn Monroe estaba siendo observada de maneras que ella no controlaba del todo. El doctor Ralph Grinson llevaba tratándola desde enero de 1960. Era un psiquiatra de reputación sólida, con vínculos en el mundo intelectual y artístico de Los Ángeles, y había adoptado con Marilyn un enfoque terapéutico que se apartaba de manera significativa de lo que cualquier manual habría prescrito. En lugar de mantener la distancia clínica que la profesión exige, Grinson la integró en su vida familiar. La invitaba a cenar en su casa, la presentaba a sus hijos. Creía, según sus propias notas, que Marilyn necesitaba experimentar vínculos familiares normales que su infancia le había negado. Era una teoría comprensible en sus motivaciones y desastrosa en sus consecuencias prácticas, porque disolvía los límites que protegen tanto al paciente como al terapeuta. Grinson le recetaba barbitúricos en cantidades que triplicaban la dosis máxima recomendada. Al mismo tiempo intentaba reducir su dependencia del Nembutal, sustituyéndolo gradualmente por hidrato de cloral. El problema era que ambas sustancias actuaban sobre el mismo sistema nervioso y sus efectos combinados eran sinérgicos. Cada una amplificaba la acción de la otra, de manera que el resultado no era la suma de los dos, sino algo cualitativamente diferente y mucho más peligroso.
El internista de Marilyn, el Dr. Hyman Engelberg, emitía prescripciones adicionales que se superponían a las de Grinson. Los dos médicos habían acordado consultarse mutuamente. En la práctica, Marilyn aprendió a manejar a los dos por separado, obteniendo medicamentos de uno sin que el otro lo supiera. No era manipulación en el sentido peyorativo del término. Era la lógica de alguien que llevaba décadas buscando alivio para un dolor que nadie había conseguido resolver, y que usaba los medios disponibles para encontrarlo. Eunice Murray fue contratada como ama de llaves en el otoño de 1961. No fue Marilyn quien la eligió. Fue Grinson quien la recomendó. Murray era una mujer de mediana edad, discreta y eficiente, que informaba al psiquiatra sobre el estado de su paciente con una regularidad que constituía, en esencia, una vigilancia. Si Marilyn era consciente del alcance de ese acuerdo, nunca lo dijo abiertamente. Pero hay testimonios que sugieren que en algún momento intuyó que su casa no era tan privada como debería serlo. Y aquí está la pregunta que sostiene esta parte de la historia. ¿Por qué el Dr. Grinson, la tarde del 4 de agosto, cuando visitó a Marilyn por última vez, pidió a Eunice Murray que se quedara a dormir en la casa aquella noche? Grinson llegó a la casa de Brentwood alrededor de las 4:30 de la tarde. Era una visita más en una serie extraordinariamente densa. En los 35 días anteriores al 4 de agosto, Marilyn había tenido 27 sesiones con Grinson. Era una frecuencia que desbordaba cualquier pauta terapéutica convencional y que reflejaba, según las notas del propio médico, un estado de deterioro sostenido. Esas notas describían miedos intensos, depresiones frecuentes, oscilaciones bruscas del ánimo, sensación persistente de ser usada y descartada por quienes la rodeaban. Aquella tarde, Grinson encontró a Marilyn en un estado que le preocupó. Parecía sedada, no del todo presente. Le pidió a Pat Newcomb, las relaciones públicas que había pasado la noche anterior en la casa, que se marchara. Hay versiones que indican que la tensión entre las dos mujeres aquella mañana había sido considerable. Newcomb había dormido profundamente, mientras Marilyn no había podido conciliar el sueño en toda la noche, y esa asimetría había generado una fricción que iba más allá del cansancio ordinario. Newcomb tenía vínculos con la familia Kennedy, y algunos de quienes conocían la situación creían que la tensión real tenía que ver con esas conexiones, no con el sueño. La sesión duró varias horas. Cuando Grinson se preparó para marcharse, alrededor de las 7 de la tarde, tomó dos decisiones. La primera fue pedirle a Murray que se quedara a pasar la noche, lo cual sugería que, independientemente de lo que le dijera más tarde a los investigadores, estaba más preocupado de lo que su versión oficial admitía. La segunda fue decirle a Marilyn que tomara su Nembutal y descansara. Luego se fue. Entre las 7 y las 7:15 llamó Joe DiMaggio Jr., el hijo del exmarido de Marilyn, con quien ella había mantenido una relación afectuosa después del divorcio. Llamaba para contarle una noticia que sabía que le gustaría. Había roto con una chica de la que Marilyn no había tenido buena opinión. La conversación fue, según el joven DiMaggio, tranquila y normal. Marilyn no sonaba alterada. No había nada en su voz que sugiriera una mujer en crisis. Esa normalidad se convertiría en uno de los detalles más desconcertantes de toda la cronología de aquella noche. Aproximadamente a las 7:40, Marilyn llamó a Grinson para contarle la noticia de la ruptura. Su voz sonaba mejor que horas antes. El médico quedó tranquilizado. O eso diría después. Alrededor de las 8 de la tarde, Marilyn se retiró a su dormitorio con el teléfono. El cable se extendía bajo la puerta, conectándola al resto de la casa y al mundo exterior. Eunice Murray estaba en la parte delantera de la propiedad. El jardín estaba oscuro. Los árboles de cítricos que Marilyn había plantado semanas antes todavía no habían dado fruto. La inscripción en el azulejo de la entrada, Cursum Perficio, había sido colocada allí meses antes. Estoy terminando mi viaje. Y las horas que siguieron, esa frase dejaría de ser ambigua, para convertirse la más precisa y devastadora de las descripciones posibles. Marilyn Monroe vivió en aquella casa 6 meses. Era la primera y última propiedad que tuvo a su nombre. La niña que había pasado años en casas ajenas, en dormitorios compartidos, en habitaciones prestadas, había llegado finalmente a un lugar propio, justo a tiempo para no poder quedarse en él. El sargento Jack Clemens llegó al 12305 de Fifth Helena Drive en los primeros minutos del 5 de agosto de 1962.
Era el oficial al mando de la comisaría del oeste de Los Ángeles cuando entró la llamada a las 4:25 de la madrugada. El nombre no le dijo nada, hasta que la centralita añadió el detalle: Marilyn Monroe. Clemens entró en el dormitorio y vio a una mujer tendida boca abajo en la cama, inmóvil, con una sábana cubriéndola parcialmente. El receptor del teléfono estaba en su mano extendida. Lo que le llamó la atención no fue la muerte en sí, fue la composición de la escena. En su experiencia como policía, las víctimas de sobredosis de barbitúricos no morían así. El cuerpo reacciona ante esa clase de intoxicación con convulsiones, con náuseas, con un desorden físico que deja rastros evidentes. Pero Marilyn yacía con una quietud que parecía organizada. La posición era demasiado ordenada. La sábana estaba demasiado colocada. Clemens no dijo nada en ese momento, pero tampoco olvidó lo que había visto. Los doctores Grinson y Engelberg ya estaban presentes cuando Clemens llegó. También estaba Eunice Murray, y Murray, según lo que Clemens afirmaría décadas después tras retirarse del cuerpo, estaba operando la lavadora en mitad de la noche. Era una observación que no cuadraba con ninguna explicación inocente. Murray lo negó. La contradicción nunca fue resuelta. Para entender lo que ocurrió aquella noche, hay que reconstruir la cronología desde el momento en que Marilyn se retiró a su dormitorio alrededor de las 8 de la tarde, y hacerlo con la conciencia de que esa cronología tiene huecos que ninguna investigación posterior ha logrado cerrar. Aproximadamente entre las 7:45 y las 8 de la tarde, el teléfono sonó en la casa de Peter Lawford. Marilyn estaba al otro lado de la línea. Lawford organizaba aquella noche una cena en su casa y la había invitado. Ahora ella devolvía la llamada, pero algo en su voz no era normal. Lawford la describió después como extraña, difusa, adormecida. Las palabras llegaban con retraso, como si costara formarlas. Y entonces dijo algo que Lawford repetiría durante el resto de su vida. «Dale recuerdos a Pat», dijo, refiriéndose a su esposa Patricia Kennedy Lawford. «Dale recuerdos al presidente. Y a ti, que eres buena persona, también te doy las gracias». La línea quedó en silencio. No muerta. Lawford podía escuchar algo al otro lado, pero Marilyn había dejado de hablar. Lawford pronunció su nombre varias veces. No hubo respuesta. Intentó devolver la llamada. La línea estaba ocupada, o descolgada, o simplemente no respondía. Llamó una y otra vez. Nada. Entonces hizo algo que pasaría décadas reprochándose. No fue a Brentwood. No llamó a la policía. Llamó a su agente, Milton Evans, y le preguntó qué debía hacer. Evans sugirió contactar con el abogado de Marilyn o con su médico. Mickey Rudin, el abogado, llamó a la casa entre las 9:30 y las 10 de la noche. Eunice Murray contestó y le dijo que todo estaba bien, que la luz del dormitorio estaba encendida y que Marilyn estaba descansando. Lawford, tranquilizado por ese informe de segunda mano, volvió a su cena. Aquí comienza la parte de la noche que ninguna versión oficial ha explicado de manera satisfactoria. Según el relato que Murray ofreció inicialmente, no ocurrió nada inusual durante las siguientes horas. Ella se retiró a su propio cuarto, asumió que Marilyn dormía, y se despertó alrededor de las 3 de la madrugada con una sensación de que algo iba mal. Se acercó a la puerta del dormitorio y vio luz bajo la rendija. Llamó. No hubo respuesta. Intentó abrir. La puerta estaba cerrada con llave. Llamó a Grinson. Grinson llegó aproximadamente a las 3:30. Incapaz de abrir la puerta, rompió una ventana con el atizador de la chimenea y entró al dormitorio. Marilyn estaba muerta. El rigor mortis ya había comenzado, lo cual indicaba que llevaba horas sin vida. Engelberg llegó alrededor de las 3:50 y confirmó el fallecimiento. A las 4:25, casi una hora después de que los médicos llegaran, alguien llamó finalmente a la policía. Esa hora sin explicación entre la llegada de los médicos y la llamada a las autoridades fue señalada desde el principio como uno de los elementos más perturbadores de toda la secuencia. Nunca fue explicada de manera convincente. Y aquí está la pregunta que este capítulo no puede responder con certeza, porque nadie ha podido hacerlo. ¿Qué ocurrió en aquella hora? La autopsia fue realizada por el doctor Thomas Noguchi, un médico de 35 años que todavía estaba en periodo de prueba
cuando le asignaron el caso más mediático de la historia reciente de Los Ángeles. Noguchi trabajó con meticulosidad. Pesó el cuerpo, 53 kilos. Examinó cada centímetro de la piel en busca de marcas de aguja, codos, antebrazos, espacio entre los dedos, cuero cabelludo, muslos. No encontró ninguna. Había un moretón superficial en la espalda baja, consistente con haberse golpeado contra un mueble, sin señales de lucha, sin heridas defensivas. Luego abrió el estómago. Estaba vacío. Ese hallazgo se convertiría en el centro de todas las controversias posteriores. Marilyn Monroe supuestamente había ingerido entre 40 y 50 cápsulas de barbitúricos, suficientes para llenar una taza pequeña. Las cápsulas deberían haber dejado algún residuo visible en el estómago, aunque fuera mínimo. No había nada. Solo una irritación de la mucosa gástrica consistente con la ingestión de una sustancia cáustica, pero sin rastro físico de las pastillas que supuestamente las habían causado. El análisis toxicológico de la sangre mostró niveles de hidrato de cloral de 8,1 miligramos, cuando el umbral terapéutico máximo es de 3. El nivel letal se considera aproximadamente 100. Marilyn estaba al 80% de una dosis mortal de esa sola sustancia. El pentobarbital, el principio activo del nembutal, marcó 4,5 miligramos en sangre, 12% por encima del umbral letal de esa droga por separado. Pero las dos sustancias no actuaban de manera independiente. Cada una amplificaba los efectos de la otra de manera exponencial. La combinación era incompatible con la supervivencia. El hígado contaba una historia diferente y más larga. Los niveles de pentobarbital en ese órgano eran de 13,0 miligramos, dramáticamente superiores a los de la sangre, lo cual indicaba una exposición crónica y prolongada. El cuerpo de Marilyn Monroe llevaba años saturado de esas sustancias. Las muestras de tejido recogidas durante la autopsia fueron enviadas al toxicólogo Raymond Abernathy para análisis complementarios. Antes de que esos análisis se completaran, Abernathy las destruyó. Su explicación fue burocrática. El caso estaba cerrado. El espacio de almacenamiento era limitado. El procedimiento rutinario lo exigía. Noguchi no fue informado de la destrucción hasta años después. La llamó una gran vergüenza. Los análisis que habrían podido determinar con mayor precisión la ruta de administración de los fármacos, oral, rectal o de otro tipo, nunca podrán realizarse. Los registros telefónicos de Marilyn, correspondientes a su último día, desaparecieron. Esos registros habrían mostrado con exactitud a quién llamó y quién la llamó durante las últimas horas de su vida. Habrían podido confirmar o desmentir la presencia de Robert Kennedy en Brentwood aquella tarde. Habrían explicado las llamadas amenazantes que Marilyn había recibido la noche anterior y la madrugada del 4 de agosto. El capitán James Hamilton, del Departamento de Inteligencia de la Policía de Los Ángeles, fue identificado posteriormente como la persona que los confiscó. Hamilton tenía vínculos documentados con la familia Kennedy y había prestado servicios de seguridad durante sus visitas a Los Ángeles. Los registros nunca volvieron a aparecer. El 17 de agosto de 1962, el forense jefe Theodore Corfey anunció el dictamen oficial. Marilyn Monroe había muerto de envenenamiento agudo por barbitúricos. La causa probable era una sobredosis autoadministrada. La palabra probable era la única concesión a la incertidumbre que el sistema estaba dispuesto a hacer. En la imaginación popular, probable se convirtió en definitivo. En la realidad de la investigación, probable era exactamente lo que parecía. La conclusión más razonable a la que era posible llegar con las pruebas disponibles, sabiendo que algunas de las pruebas más importantes ya no existían. El estómago vacío. Los registros telefónicos desaparecidos. La hora sin explicación entre la llegada de los médicos y la llamada a la policía. La lavadora funcionando a las 3 de la madrugada. La puerta que según Murray estaba cerrada con llave y que según otras versiones no lo estaba. Cada uno de esos elementos por separado podría tener una explicación inocente. Juntos, forman un patrón que no se cierra de manera limpia y que no se ha cerrado en más de 6 décadas de intentos. Noguchi, que pasó el resto de su carrera como forense jefe del condado de Los Ángeles y que se convirtió en uno de los profesionales más respetados de su campo, dijo años después
que la destrucción de las muestras de tejido lo perseguía. Aparecía en sus pesadillas, donde se veía acusado de complicidad en algo que nunca pudo determinar con exactitud si había ocurrido. Era el precio de haber sido el hombre que abrió el cuerpo de Marilyn Monroe y que no pudo responder a la pregunta más simple: ¿cómo murió exactamente? La respuesta oficial existe. El problema es que las condiciones en las que fue producida no permiten que sea definitiva. Joe DiMaggio llegó al cementerio de Westwood Village Memorial Park el 8 de agosto de 1962, con su hijo, y con el peso de algo que no era exactamente culpa, pero que tampoco era otra cosa. Había organizado el funeral con la determinación de alguien que siente que tiene una deuda que saldar. Su primera decisión había sido también la más reveladora. Prohibió la entrada a casi todo Hollywood. Ejecutivos de estudio, productores, directores, las personas que habían construido y administrado la leyenda de Marilyn Monroe, no fueron invitados. DiMaggio los consideraba responsables, no de manera legal, sino de una manera más profunda y menos nombrable, de lo que le había ocurrido a la mujer que había amado durante más de una década sin poder retenerla. Solo 31 personas asistieron al funeral de la mujer más famosa del mundo. Era un número que contrastaba con todo lo que había sido su vida pública. Las multitudes en Corea del Sur, los 15.000 en el Madison Square Garden, los millones de espectadores que habían comprado entradas para ver sus películas. En la muerte, Norma Jean Mortenson fue enterrada casi en privado, como si el mundo hubiera sido excluido de aquello también. El ataúd era de bronce, forrado de seda color champán. DiMaggio lo había pagado. Marilyn llevaba un vestido verde de Emilio Pucci, uno de sus favoritos. Alan Whitey Snyder, su maquillador de toda la vida, le había preparado el rostro. Años antes, ella le había pedido que si moría antes que él, prometiera hacerle el maquillaje una última vez. Snyder cumplió la promesa. La autopsia había dañado su cabello y Agnes Flanagan, esposa del director de la funeraria, usó una peluca para reconstruir las ondas rubias que el mundo conocía. Lee Strasberg pronunció el elogio fúnebre. Arthur Miller no asistió. Su tercera esposa estaba embarazada de 9 meses y él envió flores. Es un detalle que los biógrafos han interpretado de maneras muy distintas y que probablemente admite todas ellas simultáneamente. Cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, DiMaggio se derrumbó. Se inclinó sobre el cuerpo, la besó y repitió en voz baja: te quiero, una y otra vez, hasta que alguien tuvo que alejarlo con delicadeza. Durante los 20 años siguientes, envió rosas rojas a su tumba 3 veces por semana sin excepción. Nunca volvió a casarse. Cuando le preguntaban por qué, no respondía. La investigación oficial concluyó en semanas, pero las preguntas no concluyeron nunca. En 1982, el fiscal del Distrito de Los Ángeles, John Van de Kamp, ordenó una investigación preliminar para determinar si existían fundamentos para abrir una causa criminal. El investigador principal, Ronald Carroll, pasó más de 3 meses examinando documentos, entrevistando testigos y evaluando las teorías que se habían acumulado durante 20 años. Su informe de 30 páginas rechazó la teoría del asesinato con argumentos que merecen ser considerados con seriedad. Si Marilyn Monroe había sido asesinada, la conspiración habría tenido que implicar a todos los presentes en la escena de la muerte, a los funcionarios de la oficina del forense y a la mayoría de los agentes de policía asignados al caso. Una conspiración de esa magnitud era teóricamente posible, pero prácticamente inverosímil. Carroll reconoció, sin embargo, que existían discrepancias factuales y preguntas sin respuesta. Las reconoció sin poder resolverlas. Su conclusión fue que esas discrepancias no equivalían necesariamente a un asesinato. Van de Kamp se permitió un comentario editorial al cerrar el informe. Expresó la esperanza, sin mucho optimismo, de que se dejara descansar a Marilyn Monroe. No fue escuchado. Las teorías se ramificaron en direcciones múltiples durante las décadas siguientes. La más elaborada implicaba a los propios Kennedy. La hipótesis de que Marilyn, cansada de ser utilizada y luego descartada, había amenazado con convocar una rueda de prensa en la que revelaría sus relaciones con ambos hermanos y, supuestamente, secretos de Estado que había escuchado en conversaciones privadas. Esa amenaza habría motivado una intervención. ¿Quién habría ejecutado esa intervención?
con qué método y con qué grado de conocimiento por parte de los propios Kennedy variaba según la versión. La teoría más cuidadosamente documentada fue la del biógrafo Donald Spoto, cuya investigación publicada en 1993 propuso una explicación alternativa sin conspiraciones gubernamentales: una muerte accidental por negligencia médica. En la reconstrucción de Spoto, Marilyn había tomado el Nembutal aquella tarde sin que Grinson lo supiera. Grinson, ignorante de esa toma, le administró un enema de hidrato de cloral, un método terapéutico que él empleaba con algunos pacientes. La combinación de ambas sustancias, introducidas por rutas diferentes, pero actuando sobre el mismo sistema nervioso de manera sinérgica, fue fatal. La muerte no habría sido buscada ni por Marilyn ni por el médico. El encubrimiento posterior habría sido obra de dos doctores aterrados ante las consecuencias legales y profesionales de lo que había ocurrido bajo su supervisión. Esta versión explicaría el estómago vacío, que no contendría residuos de pastillas, porque la sustancia letal había sido introducida por otra vía. Explicaría la hora sin contabilizar entre la llegada de los médicos y la llamada a la policía, tiempo suficiente para recomponer una escena comprometedora. Explicaría el comportamiento de Murray, que habría estado presente o habría llegado a saber lo ocurrido y habría ayudado a gestionar las consecuencias. Y explicaría, aunque no lo justifique, la destrucción de pruebas que siguió. Ninguna de estas versiones puede probarse. La destrucción de las muestras de tejido, la desaparición de los registros telefónicos y la eliminación de casi todos los archivos de la policía relacionados con el caso garantizaron que así fuera. Que esa destrucción fuera sistemática o rutinaria, intencionada o accidental, es una pregunta que permanece abierta con la misma firmeza que todas las demás. Lo que sí puede afirmarse es que Marilyn Monroe, en los meses anteriores a su muerte, era una mujer en un estado de deterioro real, rodeada de personas con intereses distintos y con una capacidad de protegerla que en la práctica resultó insuficiente. Tenía 36 años. Había ganado su batalla legal contra Fox. Había comprado su primera casa. Joe DiMaggio estaba volviendo a su vida, y hay testimonios que sugieren que ella consideraba seriamente la posibilidad de reanudar su relación con él. Tenía proyectos, tenía peleas pendientes que ganar. Era, por decirlo con precisión, alguien que no había terminado. Y sin embargo, terminó aquella noche, en aquel dormitorio pequeño y modesto, con el teléfono en la mano. Más allá de las teorías y de los archivos destruidos y de los testigos que cambiaron su versión con los años, hay algo en la historia de Marilyn Monroe que la investigación forense no puede tocar, porque no está en ningún documento. Está en lo que fue su vida entera. La niña del orfanato de Hollywood que leyó a Dostoyevsky en secreto, que construyó su propia compañía de producción cuando las mujeres eran tratadas como propiedad decorativa, que negoció de igual a igual con el mayor estudio cinematográfico del mundo, que convirtió su vulnerabilidad en una herramienta artística de precisión extraordinaria. El mundo la redujo a una imagen: el vestido blanco, la voz susurrada, la sonrisa perfecta. Ella era incomparablemente más que eso. El azulejo en la entrada de su casa decía: Cursum perficio, estoy terminando mi viaje. Si Marilyn Monroe eligió esas palabras conscientemente o por casualidad, es una pregunta que no tiene respuesta. Lo que sí tiene respuesta es si la persona que vivió detrás de esa imagen merecía más de lo que recibió. De sus padres, de sus maridos, de sus médicos, de la industria que la fabricó y de la cultura que la consumió sin detenerse a conocerla. La respuesta es que sí, sin ninguna duda. Norma Jean Mortenson llegó al mundo sin ser esperada. Marilyn Monroe lo abandonó sin que el mundo estuviera preparado para perderla. Entre esos dos momentos hubo una vida que todavía no ha sido comprendida del todo y que probablemente no lo será nunca, porque la leyenda que la rodea es demasiado brillante y demasiado ruidosa para dejar ver con claridad a la mujer que había dentro. Soy Adrián Montero. Gracias por acompañarme en este recorrido por una de las historias más fascinantes y más dolorosas del siglo XX. Si este vídeo os ha llegado de alguna manera, os pido que le deis un me gusta y que os suscribáis al canal. Nos vemos en el próximo capítulo de Historias de Ídolos.